Bienvenido a Rincones del Infinito, tu nuevo portal hacia el misterio y el terror. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, experiencias paranormales y secretos que desafían la realidad. Atrévete a cruzar el umbral y acompáñanos en esta travesía hacia lo más profundo del misterio. Si decides ver este vídeo, prepárate. Puede que no duermas esta noche. Hoy voy a contarte algo real, algo que experimenté en carne propia. Así que míralo hasta el final y saca tus propias conclusiones. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre lo desconocido para siempre. Yo soy tu anfitrión en Rincones del Infinito, y esto es solo el comienzo de las historias que tengo para compartir contigo sobre mi experiencia con la Ouija. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias. Y ahora empecemos. Siempre he sido una persona inquieta en el terreno de lo desconocido. Desde pequeño, la muerte me aterraba. Las noches eran un campo de batalla entre mi miedo a la oscuridad y mi curiosidad por respuestas que parecían inalcanzables. ¿De dónde venimos? ¿Existe vida después de la muerte? Estas preguntas me perseguían. En mis 15 o 16 años, mis amigos y yo solíamos reunirnos para hablar de estas inquietudes. Pasábamos noches enteras contándonos historias de terror y debatiendo sobre fantasmas, lo paranormal y lo inexplicable. Recuerdo que compraba libros sobre historias de fantasmas, casas encantadas y devoraba cada página con una mezcla de fascinación y miedo. Fue en mi etapa universitaria, alrededor de los 21 años, cuando di un paso crucial que cambiaría mis pensamientos y creencias para siempre. Aunque crecí en un entorno católico, a medida que maduraba, empecé a cuestionar lo que me habían enseñado. La fe que una vez me acompañó comenzó a desvanecerse y me aventuré por el camino del ateísmo, convencido de que no había absolutamente nada tras la muerte. Fue en ese momento de incertidumbre y búsqueda que un grupo de amigos decidió que era hora de probar algo que jamás habíamos hecho: el tablero de la Ouija. Uno de nosotros, quizás el menos cercano a nuestro círculo, había tenido alguna experiencia previa y fue quien nos animó a dar ese paso. Uno de nuestros amigos tenía un lugar perfecto para llevar a cabo nuestra experiencia: la entreplanta del edificio donde vivía, un espacio donde se realizaban las reuniones de la comunidad. Era un lugar tranquilo, alejado de las miradas curiosas, ideal para sumergirnos en lo desconocido. Preparábamos nuestra Ouija improvisada sobre la mesa elíptica de madera antigua y pesada que había en la sala. Recortamos trozos de papel en los que escribimos todos los números, las letras del abecedario, las palabras sí y no, hola y adiós, y también bien y mal. La verdad es que no teníamos mucha idea de cómo funcionaba, salvo lo que nuestro amigo, el más experimentado del grupo, nos sugirió. Encendimos unas velas que parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes. Nos cogimos de las manos y, entre risas nerviosas, concentración y un toque de escepticismo, formulamos nuestra primera pregunta: ¿hay alguien ahí? Colocamos un vaso boca abajo en el centro de la mesa y, con el dedo índice de cada uno sobre el vaso, esperamos. Tras unos breves segundos que parecieron eternos, el vaso comenzó a moverse. La primera reacción de todos fue la incredulidad. Pensamos inmediatamente que alguno de nosotros lo estaba moviendo. En esos primeros momentos, nuestra mente buscaba respuestas lógicas: el engaño, la picardía. Después de todo, estábamos rodeados de jóvenes, y uno de nosotros, supuestamente más experimentado, era quien había iniciado esta aventura. El escepticismo se mezclaba con la emoción, y esa dualidad nos mantenía en vilo. ¿Era un simple truco o estábamos a punto de abrir una puerta hacia lo desconocido? Esos primeros momentos de incredulidad rápidamente se transformaron en asombro minutos después, y durante más de 4 horas permanecimos frente al tablero. El vaso,
Se movía con una fuerza que era difícil de explicar y las respuestas a nuestras preguntas eran tan coherentes que la idea de que uno o varios de nosotros lo manipuláramos parecía imposible. Nos sorprendimos al observar que el vaso seguía una serie de patrones y algoritmos. Por ejemplo, siempre regresaba al centro y en ese retorno generaba una especie de espiral, un flujo casi hipnótico que nos mantenía cautivados. Lo más extraño era lo que ocurría cuando alguno de nosotros, cansado, levantaba el dedo. Se producía una desconexión evidente y el vaso comenzaba a dibujar el símbolo del infinito en la mesa. ¿Por qué el símbolo del infinito? Era como si el contacto y el control se perdieran en esos momentos. Pero tan pronto como la persona colocaba de nuevo su dedo en el vaso, este retomaba su movimiento habitual, volviendo a la rutina de las respuestas que nos dejaban atónitos. Aquel encuentro con lo desconocido comenzaba a tomar forma, y la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba ante nosotros. Esa noche fue solo el comienzo, nuestra primera prueba frente a lo desconocido. Todos salimos de aquella sala con la adrenalina por las nubes, la piel de gallina y un cansancio extremo, después de tantas horas frente a esas letras y números. La siguiente sesión no tardó en convocarse. Mismo lugar, misma mesa, pero esta vez algunos nuevos amigos incrédulos se unieron al grupo. Así que esa noche éramos ya 7 personas. Nuestro amigo, el más avanzado en estos temas, nos sorprendió a todos apareciendo con una bolsa que llevaba algo totalmente inesperado. Una calavera humana. Nos explicó que su hermano la había comprado en uno de sus viajes a Sudamérica. Era una verdadera osadía traer aquello a la sesión. ¿Quién podía pensar que era una buena idea? Sin embargo, parecía una especie de presagio de lo que nos esperaba esa noche. Organizamos el tablero, nuevamente improvisado sobre la mesa elíptica de la sala de juntas de la comunidad, colocando la calavera a un lado. Esa noche, la situación se tornó completamente caótica. El vaso se movía con una facilidad y una velocidad impresionantes, y apenas nos daba tiempo de leer las palabras, unir las letras y entender las frases que se formaban. Parecía como si los supuestos espíritus con los que estábamos hablando disfrutaran jugando con nosotros. La dinámica era simple. Hacíamos preguntas y el vaso respondía, señalando letra a letra, número a número. Nuestras preguntas eran típicas para nuestra edad, ligeras, superficiales. Pero pronto descubrimos que cuanto más confiados nos sentíamos, ¡zas!, aparecía una frase que nos dejaba helados. Frases como «Quiero tu muerte». La personalidad del espíritu parecía cambiar. Nos aseguraba que era bueno, lleno de buenas intenciones, pero de repente comenzaba a burlarse de nosotros, a generar conflictos entre los presentes o incluso a decir palabrotas. La tensión fue aumentando, especialmente cuando uno de los espíritus comenzó a mostrar una obsesión inquietante. Quería salir del tablero y acercarse a saludar a nuestra amiga, la calavera. Cada vez que el vaso intentaba desplazarse hasta el extremo de la mesa, nos obligaba a levantarnos para seguirlo sin despegar los dedos. Sabíamos que, si uno de nosotros levantaba el dedo, el vaso perdería el control, comenzando a girar como loco y trazando el símbolo del infinito. Intrigados por esa obsesión del espíritu con la calavera, le preguntamos directamente por qué le gustaba tanto. Sabíamos en el fondo que la respuesta no iba a ser buena, pero nunca imaginamos el impacto que tendría. Letra a letra, el vaso fue deletreando: «Porque vais a morir todos». En ese momento sentí como los pelos de mis brazos se erizaban. El vaso comenzó a moverse hacia el borde de la mesa, como si tuviera una voluntad propia, y le preguntamos si quería que se rompiera. La respuesta fue un claro sí. Alguien recordó haber oído que, si el vaso se rompía, el espíritu se quedaría atrapado y no podríamos cerrar la sesión. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, el vaso cayó y se hizo añicos en el suelo. Ya sin un vaso para continuar, improvisamos y decidimos usar una cajetilla de cigarros Marlboro. Lo más inquietante fue que funcionó, y la cajetilla giraba para marcar las letras siempre con la punta del triángulo blanco del logo de Marlboro.
Nuestra sorpresa y temor crecían a medida que el espíritu continuaba burlándose de nosotros, lanzando frases amenazantes y por alguna razón parecía ensañarse conmigo. Recuerdo cómo me advertía: no cojas el coche o te arrepentirás. Aquella noche, después de horas de tensión, salí de allí en shock absoluto. La experiencia había sido increíblemente intensa, pero aún me quedaba lo peor: volver a casa y enfrentarme a la oscuridad de mi propia habitación. Ya en el silencio de mi cuarto, tumbado boca arriba, intenté dormir, pero mi mente seguía dando vueltas a todo lo que había sucedido. ¿Qué será esa sombra que hay al lado de la puerta? ¿Qué explicación tiene todo esto? Si realmente estábamos contactando con el más allá, quizás tendría frente a mí las respuestas que tanto había buscado desde niño. Pero sentía que aún quedaba mucho por descubrir y cada sesión nos acercaba un poco más a ese rincón del infinito en el que habíamos decidido adentrarnos. Y hasta aquí la historia de hoy. La próxima entrega te aseguro que no te decepcionará. Abróchate bien el cinturón, porque vienen curvas muy cerradas. En nuestra próxima sesión de Ouija sucederán una serie de fenómenos que a día de hoy no puedo explicar. Hasta muy pronto, amantes del más allá.